Ahora sí, muy buenas noches a todos. Para los que me conocen y no me conocen, soy Pedro Luis Sánchez Galvi, soy historiador egresado de la Universidad de Caldas. Soy también estudiante de la maestría en Educación y Desarrollo Humano, y asimismo Sí, también no, pues que es soy cierto, uno por allá no investigador va cada 8 días. y conferencista. Entonces, Si uno por allá no va cada 8 días. Juan, tienes el micrófono encendido. Entonces, de aquí, entonces, como les iba diciendo, hoy estamos celebrando 212 años de la independencia de Colombia, pero también ha sido conocida como una patria boba en cierto sentido. Ya que a esto hay muchos factores por los cuales nos han dicho que somos la patria boba. También que hoy también se posesionó una instalación de un nuevo Congreso, dando también cavidad a una nueva historia presidencial de todo lo que hemos vivido desde la independencia y desde la creación de la República de Colombia, desde ese 20 de julio de 1810, en el cual muchos de estos próceres dieron sus vidas. De aquí a esto también, de qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que no hemos aprendido de Colombia, qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos de nuestra nación. Entonces, aquí vamos a comenzar. Pueden apreciar las diapositivas. Me dicen si pueden ver las diapositivas. Sí, Pedro. Ok, excelente. Entonces, vamos a comenzar con lo que son 212 años de la independencia de Colombia. Hay que entender que en el año 2010, o sea, hace 12 años, se celebró lo que fue el bicentenario de la historia de Colombia, lo que llevó también cavidad a una nueva ley y un proyecto de Congreso sobre aplicar la materia de historia de Colombia en los colegios a nivel nacional. Asimismo, muchos solo conocemos o muchas personas del pueblo colombiano conocen muy por encima lo que es la independencia de Colombia, pero no conocen cómo en realidad fue esta independencia. Entonces aquí pues vamos a comenzar. Eh, Vamos a ver un poco sobre lo que fue la revolución de los comuneros, también la rebelión por el aguardiente y el tabaco en Santander y en Pasto, la expansión de Napoleón Bonaparte en España, porque esto también va a ser un punto muy clave en la independencia de Colombia, que en ese entonces pues se conocía como el Virreinato de la Nueva Granada. El grito del 20 de julio de 1810, ¿quién fue? Pantaleón Santamaría contra Llorente, pero aquí también hay otros personajes como lo fue Villavicencio. La influencia de la Revolución Francesa y la introducción de los derechos del hombre por Antonio Nariño y la reconquista, las fallidas independencias de las provincias de Mariquita, Cartagena y Santa Marta, desde 1800 a 1815. Entonces aquí vamos a comenzar un poco sobre lo que fue la Revolución de los Comuneros. La Revolución de los Comuneros inicialmente comenzó en 1781 y esto se debió también primero que todo, por el abuso que estaba habiendo por parte de las autoridades españolas y especialmente por la élite española y por los virreyes en el Nuevo Mundo. De aquí a esto también comenzó una subida de impuestos, tanto en todo el territorio neogranadino, donde a las personas les iban a cobrar tarifas muy altas, especialmente por el aguardiente y el tabaco, tanto así que llegaron a prohibir el aguardiente y el tabaco, pues también con estas tarifas y aparte de esto que la gente tenía pues que pagar mucho más, lo que a eso pues a muchos colonos y criollos
no les gustó como mucho la idea. De aquí también va a ser lo de las capitulaciones de Zipaquirá, que también con las revueltas que se van a comenzar a dar a mando de Galán, estas revueltas se comienzan a dar por todo el país. Inicialmente, la revolución de los comuneros va a comenzar en marzo de 1781 en Santander, lo que va a ser en los municipios, o en esa época, que se conocía como en las colonias de Girón, de Vélez y también del Socorro y de San Gil. Y pues también, pues meterse con un santanderiano tampoco es que sea buena idea. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Los españoles, ellos tenían algo que se llamaban los encomenderos. Y estos encomenderos pues iba y cobraba las tarifas. Pero también hubo por parte de la monarquía española un aumento de estas tarifas. Y estas tarifas también llevó al descontento de la gente. Entonces aquí dice lo siguiente: los hombres de 1781 se enfrentaba a la cuestión primordial que toda sociedad política debe confrontar en un momento dado: cómo reconciliar el poder coactivo del Estado con la libertad de los grupos y los individuos. En su búsqueda de respuesta, los principios filosóficos y la retórica que empleaban provenían no del mundo contemporáneo, sino del más distante pasado medieval, renacentista y barroco de Castilla y de América. No existen, por ejemplo, rastros de la ideología política de la Ilustración que tanta influencia ejercía en el movimiento contemporáneo de la independencia norteamericana. No hay referencia a los derechos inalienables del hombre ni ninguna afirmación explícita a la soberanía popular, que esto era lo que ellos querían tratar. Eh, Asimismo, tal como los derechos inalienables del hombre, ni ninguna afirmación explícita de la soberanía popular, tal como la había definido Locke. Pero el antiguo término español, el común, aparece constantemente. El supuesto castellano, el medievo tardío, de que el rey no podía imponer gravemente nuevos sin alguna forma no especificada de asentamiento por parte de sus súbditos, está profundamente arraigados en un documento. Una premisa implícita es de que el rey y sus súbditos colegislen en todos los asuntos que afecten al bien común, que esto fue uno de los puntos que se dio en las capitulaciones de Zipaquirá, donde tanto el virrey como el sacerdote, quien era Antonio Caballero y Góngora, tuvo que intervenir en nombre del virrey y sentarse en la mesa con los comuneros y especialmente con su representante, con Galán. Pero a final de cuentas, el sacerdote Antonio Caballero y Góngora terminó traicionando a Galán, que esto fue del libro El pueblo y el rey de John Leigh Penland, que esto fue también pues de un libro que habla sobre la revolución de los comuneros. Aquí podemos ver una imagen del sacerdote Antonio Caballero y Góngora, que esto está en el Museo Colonial. Y aquí también una imagen del virrey. Este sacerdote fue el que intervino ante el virrey y también intervino junto con Galán para que no hubiera una revuelta masiva en Colombia. Pero lo que hizo este sacerdote, que inclusive estudió en uno de los colegios más prestigiosos de Santa Fe de Bogotá, que es conocido como el Colegio San Bartolomé, que queda enseguida de la Catedral de Bogotá, de la Catedral Prima de Bogotá. Entonces, ¿qué hizo este sacerdote? A lo último, eh, terminó condenando junto con el virrey a Galán, y lo que le llevó a Galán fue a la pena de muerte. Asimismo, también como podemos apreciar, también podemos ver que Galán fue desmembrado y cada una de sus partes fueron enviadas a distintos puntos del país. Esto en señal de que no volviera pues a haber más revueltas en contra del rey. Entonces aquí quedó una pintura que fue hecha por don Ignacio Gómez Jaramillo en 1957 y que está en el Museo Nacional de Colombia. A Galán se le puede también considerar como uno de los primeros mártires de la
de la independencia colombiana, inclusive un poco antes de la Revolución Francesa, porque hay que entender que la Revolución de los Comuneros fue en 1781 y la Revolución Francesa fue en 1789, 8 años antes. Aquí también otro de los factores que provocó la revolución de los comuneros fue el aguardiente en Santander y Pasto. Y aquí vemos una imagen de Manuela Beltrán. Eh, Uno de los factores fue también la prohibición del aguardiente y asimismo el aumento del anís. Manuela Beltrán tenía un estanco en Santander, en lo que hoy en día se conoce Santander, que en esa época se conocía como la provincia de Vélez. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? O sea, a las fábricas de aguardiente y asimismo también a las tiendas les comenzaron a poner un impuesto extra por el aguardiente en Santander, especialmente en Santander y en Pasto. Esto llevó a que las destilerías se rebelaran en contra de la corona española y asimismo pues la gente se fuera a la huelga y a una protesta apoyando también a los comuneros a favor de Galán y en contra de los abusos de las autoridades españolas. Una vez que también eh, España había emitido un decreto de que o sea, de que se prohibía el aguardiente, estos próceres y también los tenderos comienzan a contrabandear el anís por bajo de puerta. Lo comienzan a contrabandear especialmente a las principales colonias que era Santa Fe de Bogotá, también que estaba Pasto, en esa época que estaba Santa Fe de Antioquia, Vélez, Girón, todas estas colonias, Socorro y San Gil, todas estas colonias van a estar a favor de los comuneros. Pero al último, la revuelta pues iba a ser también aplastada por los españoles ya para octubre, que aquí nos dice lo siguiente, que se aparece a Versio el caso del motín en contra del establecimiento del estanco del aguardiente. Estalló en Pasto el día de San Juan de 1781, uno de cuyos resultados fue la muerte del funcionario que había comisionado el gobernador de Popayán con ese fin. El comisionado José Pérez Heredo se desempeñaba como teniente general de la gobernación y fue enviado a Pasto con la exclusiva misión de establecer el estanco del aguardiente, pero cometió la imprudencia de hacer leer el bando respectivo el 23 de junio, víspera de la fiesta del patrón de la ciudad, motivo de una gran congregación de gentes y ocasión propicia para el abundante consumo de chicha y aguardiente. O sea, en Pasto, en las destilerías, no solo se producía el aguardiente, sino que aquí también había una cierta prohibición por la chicha, que era lo que simbolizaba también el alto consumo que había por toda la región neogranadina. Y pues esta prohibición fue la chispa o sea, fue la chispa que desató toda la ira en esa época. Que esto fue también del libro de los indios, de Pasto contra la República, de Gutiérrez Ramos. Aquí también vamos a apreciar lo que va a ser sobre la expansión de Napoleón Bonaparte en España, que aquí sí nos vamos a adentrar mucho más en la independencia. O sea, las Américas necesitaban independizarse y Haití ya lo había hecho tras la Revolución Francesa, porque hay que entender que Haití fue la primera colonia esclavista que se independizó a nivel mundial como colonia esclavista y asimismo también se independizó como colonia americana de los franceses. Esto iba a ser un efecto dominó tanto en Nueva España, que hoy en día se conoce como México, el Virreinato de la Nueva Granada y también Río de la Plata, lo que hoy se conoce como Argentina, Chile y también el Virreinato de Lima, que en esa época pues también era Perú y Bolivia, que era conocido como el Alto Perú. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Napoleón invade España. Hasta el propio Napoleón decía que el gobierno de Fernando VII y de Carlos IV de España era totalmente corrupto, que hasta Napoleón lo dijo con estas palabras, dijo, hasta a mí me da asco
ver cómo esta monarquía trata a sus conciudadanos, mientras que ellos se roban todo el dinero del imperio. Una vez Napoleón va a arrestar y va a aprisionar a Fernando VII, aunque también la relación entre el hijo y el padre no era la mejor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí lo que pasa es también lo de la Constitución de Cádiz. Muchos españoles apoyaban al rey y lo mismo también pasaba en el Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo habían dos bandos, unos que estaban los independentistas o también conocidos como los patriotas y los otros que estaban como los realistas. Los realistas pues apoyaban al rey. Entonces, de aquí también se va eh, Napoleón deja a su hermano Luis Bonaparte, también conocido como Pepe Botellas o Pepe Bonaparte, debido a su grado harto de alcoholemia que él tenía. Entonces de aquí se va a sacar la Constitución de Cádiz, donde se va a reconocer a Fernando VII como el legítimo rey y no a Napoleón. De aquí podemos ver también una pintura de lo que fue la familia de los Borbones, que era también la familia donde aquí podemos ver a Carlos y también podemos ver a Fernando VII de, del Imperio Español, pero también era una familia muy vividora en cierto sentido. Aquí también podemos ver una imagen de lo que fue la Constitución de Cádiz, donde se reconoce al rey de España como el supremo dirigente y no a Napoleón Bonaparte, donde aquí dice don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, rey de las Españas y en su ausencia y cautividad de la regencia el reino nombrado por los Cortes Generales y extraordinarias a todos que las presentes vieren y entendieren, sabed que las mismas Cortes han concretado y sancionado la siguiente. Y aquí pues comenzamos a ver también los capítulos y vemos pues el sello real de la Constitución de Cádiz que se dio 2 años después ya de la independencia de Colombia, que eso fue para 1812, que fue cuando pudieron ya liberar al rey. Aquí ya vamos a pasar ya a lo que es ese proceso del virreinato de la Nueva Granada, a la nueva, o sea, a lo que iba a ser la Gran Colombia. Eh, Uno de los factores fue el grito de independencia el 20 de julio de 1810, quien fue Pantaleón Santa María contra Llorente. Aquí también hay versiones que dicen que antes de hacer todo escena, como que hubo una conspiración donde se reunieron en el observatorio que hoy en día queda al pie de la Casa de Nariño, que eso hubo varios personajes, entre estos estuvo Francisco José de Caldas, estuvo Pantaleón Santa María, eso hubo un combo grandísimo. Pero entre este combo entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí Pantaleón Santa María, también entró, o sea, a la tienda de un Llorente. Llorente era un español que vendía pues cosas, artículos de historia, también floreros, cosas así. Entonces, lo que desató la ira de Pantaleón Santa María fue que él dijo que si le podía pues prestar el florero, que como tal es el que podemos ver acá, que en realidad no es tanto un florero, sino que es como un adorno de mesa. Entonces Llorente le dijo, no, si quiere, yo se lo vendo a usted, pero es que yo no puedo prestar las cosas porque o si no, pues yo me voy a ir a la quiebra. Entonces Pantaleón le dijo, no, pues es que es para decorar la mesa, que es que tenemos una junta con don Villavicencio y con todos estos próceres que son de la élite. Entonces Llorente como que no le gustó y le dijo, ay, ¿sabe qué? Entonces no se lo voy a prestar y si no le gusta, pues fácil, yo me cago en los criollos. Entonces, claro, entonces aquí fue donde comenzó la revuelta cuando él dijo estas palabras, cuando él dijo, yo me cago en los criollos. Y también, entonces aquí fue donde comenzó pues la golpiza entre Pantaleón Santa María contra Llorente. Aunque claro, aunque hay versiones que dice que antes de esto, pues esto también había sido una conspiración pues para hacer
el estallamiento del grito de la independencia. Ya para el 20 de julio de 1810, estos dos habían salido lo que hoy en día se conoce como la Casa del Florero, porque es que ahí era donde don Llorente tenía pues su tienda, donde hoy en día es la Casa del Florero. De aquí a esto, pues Pantaleón Santamaría se fue a golpearle y dijo, entonces le dijo, con que usted está en contra de los criollos, y ahí fue donde le zampó el primer puñetazo. De aquí, pues a estos dos los tuvieron que separar, y a Llorente, pues sí tuvo que ir a rendir cuentas, pues ante el virrey de todo lo que estaba pasando. Y aquí fue donde comenzó o sea, el estallido de la Revolución de Independencia de 1810. De aquí, ¿me escuchan? Hola.